Y ahora sí estoy grabando. Entonces seguimos con estas sucesiones. Ya les dije, tenemos dos formas de expresar las sucesiones. Una es de manera explícita y otra es de manera recursiva. ¿Ya? Generalmente la manera explícita es la que vamos a trabajar en este curso, pero la manera recursiva es la más utilizada en matemáticas, ¿ya? Sobre todo cuando nosotros queremos aproximar ciertos números irracionales, que era lo que daba la motivación del capítulo. También cuando queremos, por ejemplo, lo que había comentado yo, de determinar soluciones de sistemas de ecuaciones muy grandes, también se ocupa de manera recursiva. Aquí me da un ejemplo, otro ejemplo de sucesión de números primos. Entonces, si consideramos la sucesión de números primos, 2, 3, 5, 7, dice, será posible escribir para cualquier n el término enésimo Bn de esta sucesión. Dice, a pesar de diversos intentos a lo largo de la historia, esto no ha sido posible, ya que no existe una regla general para encontrar todos los números primos, a pesar de saber que son infinitos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro de que no todo es posible modelar por sucesión. Ahora este es un problema abierto. No se sabe ni siquiera si se puede o no se puede. Entonces, tan importante es en matemática decir que algo se puede como no se puede. Entonces, aún no ha llegado la persona que diga una respuesta a este problema. Ahí tenemos otro tipo de sucesiones, que esta es la que ya la había mencionado, que es la de Fibonacci. Si se dan cuenta, aquí lo escribe con F, yo lo escribí con A, que es AN igual a n-1 más AN-2. Exactamente la solución que habíamos dado, pero en vez de ocupar A, ocupa F. No vamos a hacer mucho énfasis en eso. Sucesión de ahorro, también otro ejemplo. Y lo que me interesa a mí es esto de acá, la sumatoria, ya porque esto de aquí me va a definir una nueva sucesión, ¿ya? Entonces vamos a introducir este símbolo de sumatoria porque con eso nosotros trabajamos o inventamos una nueva sucesión, ¿ya? Entonces vamos a definir el concepto de serie. Ahí se ve mejor. El concepto de serie numérica. Serie numérica. Y esto es fundamental cuando ustedes quieren hacer la aproximación de algún número, modelar algún problema, en particular eso que yo acabo de escribir de x elevado a x igual 10, se modela mediante una serie numérica. Entonces existe una serie que a medida que yo tomo más números, yo me acerco más a la solución. Entonces, una serie numérica, voy a dar lo que voy a utilizar aquí, entonces sea a n una sucesión. Una sucesión. Sus primeros términos van a ser A1, A2, A3, A4 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces yo tengo una sucesión y tengo los primeros términos. Y consideremos lo siguiente. Entonces yo voy a definir una suma. Entonces S1 lo voy a definir como el A1, el primer término de esta sucesión, ¿ya? El S2 va a ser la suma de los dos primeros términos. Va a ser A1 más A2. El S3 va a ser el A sub 1 más A sub 2 más A sub 3. Entonces, ¿se dan cuenta? Yo estoy generando términos S1, S2, S3 a partir de la sucesión que yo tomé, ¿sí? Entonces yo puedo seguir, por ejemplo, el S4 sería el A1 más A2 más A3 más A4. Y así sucesivamente. Yo puedo tomar muchos términos de estos S que estamos definiendo. Puedo llegar al número Sn, que va a ser la suma de los primeros n términos. Sería el A1 más A2 más
punto, 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 más el AN. Ahora, generalmente, esto de aquí no lo vamos a anotar de esta manera, sino que vamos a introducir una nueva notación. Entonces nosotros vamos a decir que esto va a ser la sumatoria, y aquí vamos a colocar un índice. Vamos a colocar, por ejemplo, una variable k, de k igual a 1 hasta n de a sub k. Esa va a ser la manera en que nosotros vamos a anotar esto que está escrito aquí. ¿Cómo? Porque de aquí para abajo es fácil. ¿Sí? Porque ¿en qué me tengo que fijar yo? ¿Dónde se están moviendo los índices? Y esto me da eso es exactamente de 1 hasta n, si se dan cuenta, esos son los índices de 1 hasta n, ¿sí? Coloco una variable y ¿dónde lo estoy reemplazando? Entonces, pasar de ahí a ahí es más o menos sencillo. Lo que a nosotros nos interesa es al revés. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy entendiendo por esta notación? Entonces, lo que yo digo es que voy a reemplazar los números que van desde el 1 hasta el n en esta expresión y los voy a sumar. Entonces, este término, por eso se llama sumatoria. Este término indica que yo voy a sumar todos los términos reemplazando estos valores. Por ejemplo, si yo reemplazo ese valor de ahí, el 1 sería el A1. Si reemplazo el término que sigue, sería el A2. Si reemplazo el término que sigue, A3. ¿Y hasta qué número llego? Hasta el N. Entonces el último término sería el AN. ¿Y qué hago con todos esos términos? Este símbolo me indica que los tengo que sumar. Entonces eso es lo que se conoce como sumatoria. ¿Sí? ¿Y qué obtengo con esto? Una nueva sucesión. ¿Sí? Y esta sucesión se conoce como serie numérica. ¿Sí? Entonces una sucesión que se construye a partir de una sucesión. Entonces, definición. Profe, al final de la segunda línea, ¿qué dice? Después de los 3 puntitos. A1, A2, más A3, más A4, punto, 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 Sn, igual a No, A1, en la segunda línea, aquí arriba. donde tiene escrito. Sí, Consideramos lo eso. siguiente. Ya eso. Gracias. Entonces tengo A1, A2, A3, consideramos lo siguiente. Entonces el S1 lo defino así, el S2 así, y así sucesivamente. Entonces, definición, la sucesión de enésimas sumas parciales, que lo vamos a notar de esta manera, es una serie numérica. Es una serie numérica. ¿Qué es lo que logré con esto? Entonces, yo tenía una sucesión y a partir de esa sucesión creé otra sucesión. Y esa sucesión se crea sumando los términos de la primera. ¿Sí? Entonces, y eso se conoce como una serie numérica. Y esto es lo que a nosotros nos va a interesar porque para estas series numéricas nosotros podemos encontrar fórmulas. Y al encontrar fórmulas podemos utilizarla para modelar problemas matemáticos. Entonces, la idea de esto, la idea es encontrar fórmulas. Fórmulas para estas series numéricas. Entonces vamos a dar un ejemplo para ver cómo se comporta esto. Ejemplo, veamos la sucesión más sencilla, que sería la sucesión de números naturales nomás. Entonces, ejemplo, consideremos la sucesión n. ¿Quién va a ser esa sucesión? La sucesión de números naturales. Entonces, esta sucesión sería el número 1, número 2, número 3, número 4, y así sucesivamente. Y la serie, cuya serie es, entonces tengo que calcular el S1 sería el 1, el S2 sería los dos números sumados, sería 1 más 2,
Eso es 3. El S3 serían los tres números sumados. Sería 1 más 2 más 3. Eso sería 6. El S4 sería 1 más 2 más 3 más 4. Eso sería 6 más 4 sería 10. S5 sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y eso sería 15. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo voy encontrando las sumas parciales. La pregunta es, ¿cómo encontrar Sn? ¿Sí? Entonces, Sn sería la sumatoria de k igual a 1 hasta n de los valores k. Entonces, la pregunta es, esta es la sucesión. Yo puedo encontrar una fórmula para esto, y la respuesta es sí. No voy a hacer mucho énfasis en eso porque me imagino que lo deben estar estudiando en su curso de álgebra. Simplemente les voy a dar la fórmula. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, ese Sn, va a ser el valor k, perdón, el valor n por n más 1 dividido en 2. ¿Ya? Entonces, la sucesión, si se dan cuenta, entonces la sucesión que tomé originalmente era la sucesión n, y esta me genera la serie que va a estar dada por esta expresión, n por n más 1 dividido en 2. Entonces siempre estamos en niveles distintos. Por un lado tengo la sucesión y por otro lado tengo la serie. Pero tengo que tener cuidado de que ambas son sucesiones. ¿Sí? Ahí está la sutileza. ¿Cuál es la diferencia? Que esta de aquí abajo proviene de aquí arriba. Pero en su naturaleza sigue siendo una sucesión. Me sigue generando números. ¿Cuál es lo bueno de esto? Es que estos números tienen una interpretación, tienen un significado. ¿Cuál es el significado que le vamos a dar a estos números que estamos generando? Que son los números que sumados, entonces son la suma de esta sucesión de acá. Entonces, por eso el concepto de serie es un poquito más robusto en ese sentido, porque estos términos ya tienen una interpretación. ¿Ya? Son las sumas de otros términos de una sucesión. ¿Sí? No sé si se entiende más o menos el concepto. No sé, al parecer nadie quiere hacer comentario. Quizás por el chat, alguna especie de comentario. Algo se entiende, me dice. Ya. Entonces, insisto, ya, esta es una cuestión bastante sutil y bastante importante en matemáticas. Tratemos de ver cuáles son insisto, los conceptos son siempre los mismos, siempre es una sucesión la que va a dar vueltas. Y qué es lo interesante, que solo algunas de estas sucesiones, solo algunas de estas series, de esta sucesión de enésimas sumas parciales, tiene fórmula. En general, no todas tienen fórmula y por lo tanto, no todas pueden expresarse de esta manera. Algunas simplemente se quedan en este nivel. Entonces, si se dan cuenta, esto yo siempre lo puedo hacer. Siempre puedo escribir una, una sucesión o una serie como una sumatoria. Esto siempre lo puedo hacer. Esto, cuando paso aquí abajo, no siempre es posible. Esto de ahí no siempre es posible. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es cuándo son posibles. Y aquí va a quedar una tarea, digamos, de encontrar las sumatorias. Entonces, tarea, igual yo lo vamos a estudiar. Tarea, ya esto para la siguiente sesión lo vamos a ocupar. Buscar las fórmulas para las siguientes sumatorias.
o la siguiente, perdón, la siguiente sumatoria, las siguientes cositas, sumatorias. Entonces, la primera, que es la que vamos a ocupar harto, la sumatoria de los términos al cuadrado, de k igual a 1 hasta n de k al cuadrado. La segunda va a ser la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k al cubo. En general esas son las que vamos a ocupar mayormente. ¿Ya? Las otras van a ser simplemente propiedades. Estas son las que vamos a utilizar en general, más algunas propiedades de sumatorios que vamos a estudiar. Y la otra la voy a dar yo en la siguiente clase. No sé si hay duda. Por el chat quizá. Voy a dejar de grabar, voy a dejar la clase hasta acá.